Buenas, buenas, recién llegué. Mirá vos, entraste justo para como antes, cuando yo era chico iba al cine, había dos películas, ¿no? ¿Se acuerdan? Los más viejos. Y teníamos un Yo era muy intervalo chico, en el me kiosco. contaron. ¿Eh? Yo era muy chico, me contaron, con todo, viejo. No creo, no creo. Pero Yo soy íbamos de la época de los cines de la Valle y Corriente, o sea que imagínate. muy bueno. Bueno, eh, eh, seguimos entonces. Perdón, yo quería agregar Eso quiere algo, decir, si alguien Pablo. quiere agregar algo más sobre la gráfica o sobre este momentito, puntualmente que estamos reflexionando sobre María, la pescadora. ¿Mm? Dale. Sí, yo quería, sobre María, después sabes que el otro día eh, estaba viendo, no sé, que en YouTube y caí en un videíto sobre Venecia, creo que era, ¿no? Pero el tema era que había un guía que decía que para entrar a la iglesia, no sé, a la catedral, lo que sea de Venecia, no se podía hacer con short, había como 40 grados de calor, ni con musculosa. Especialmente, en cartel que decía, especialmente las mujeres. Yo digo, cuando vi eso lo de entrar a la iglesia descalza, ¿no? O sea, digo, a veces seguimos viendo las cosas con una mentalidad absolutamente perimida, ¿no es cierto? Porque pensar que una persona va a incitar a otra a pecar porque tenga un short o porque tenga un musculoso me parece que es subestimar, ¿no? O sea, me parece que es una cosa que directa. Yo alguna vez, siendo chico, me planteé, digo, pero si es un calor de morirse, ¿por qué no puedo entrar? Y bueno, no me hubieran, creo que me hubiera mandado la policía, pero es un poco esa mentalidad vieja que tenemos. O sea, muchas veces nos quedamos en el continente, ¿no? Nos peleamos por el lenguaje inclusivo, por el TODES, por la X, pero en realidad muchas veces ese tipo de cosas que son lo más anti-inclusivo que hay, no se miran. O sea, nadie se le ocurrió, no sé, en Venecia o acá, que cuando llegan a algunas iglesias debe haber ese cartelito de decir, sí, pero ¿y por qué no? O sea, seguimos inclusive con el concepto de pecado, pero absolutamente no sé, del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Y esas son las cosas que a veces no se hace nada para cambiar, porque o sea, a mí no me ha tocado que alguien venga a mi iglesia descalzo, pero sí me ha tocado gente que es gente de la calle. Nadie ni se asusta ni se asombra. Yo creo que para estar con Dios no hay que vestirse de gala, ¿no es cierto? Es un tema que a veces a mí ¿no es cierto?, me preocupa. Y uno, a ver, yo me imagino el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña no estaban todos con las mejores ropas, como si, por ejemplo, en el sermón de Goebbels que me encantó, desde la clase anterior, pero todos estaban con corbata, con saco, y no sé, digo, ¿hace falta toda esa pompa? ¿O todavía seguimos pensando en la iglesia pre-reforma? ¿No? Son las cosas que me pregunto muchas veces. Listo, me quiero Bien. quedar sin voz. Eh, bueno, gracias Alejandro. No, estaba buscando una gráfica de ya un extremo, ¿no? Un monasterio que visité hace un tiempo acá cerca, donde afuera hay una gráfica que dice así sí, así no, cómo debe entrar el varón y la mujer. Pero bueno, está bien, es un monasterio con sus propias, el que va ahí va por opción, ¿eh? Bueno, es otra cuestión. Pero Ah, bueno, es la admisión y permanencia que ponían en los boliches. Si eras negrito no podías entrar. Si eras blanco eras bienvenido. claro, Te das cuenta que es el absurdo, ¿no? Eso es lo que no entiendo. Y que pase en la iglesia menos. sí, sí, tal cual. Eh, bueno, Que sí, sí, María que, Luz. que no es solo la vestimenta, quizás de lo más importante es, tenemos un gran problema con la hospitalidad, ¿no? Porque todo esto es hospitalidad. Ujú. Eh, de lo que se habla y cómo se habla. Porque una mujer así como ella que no sabe leer, escribir, digo,
hay que tenerlo en cuenta. Cuando dice abran Tal y cual. lean, digo, hay que tenerlo en cuenta. Hay que ser inclusivo, como hemos hablado de esa palabra. Y el lenguaje. Y esa foto era preciosa, la verdad que el lugar es hermoso. Hay una armonía en el lugar, pero a la vez es triste, porque esta mujer no es que está tratando de subsistir, ¿ah? De sobrevivir, no está pescando por placer. Quizás, perdón, María Luz, quizás Sí, a eso hacía referencia Alicia cuando decía que vayamos un poco más allá del romanticismo, ¿no? seguro. Y ahora, esta mujer va a ir a la iglesia y en la iglesia alguien va a preguntar cuáles son cómo vive de forma delicada, o va a tratar de integrarla de verdad. No sé. Es muy difícil. Hay cosas en la iglesia, hace un tiempo se preguntaba, por ejemplo, en mi iglesia motivos de oración. Entonces, eh, había cerrado una fábrica, una mutualista de una asistencia de salud, cerró y quedaron 1.500 empleados sin trabajo. Entonces yo propuse orar por esa gente, porque eran 1.500 multiplicados toda la familia de ellos, que de golpe, de un día para el otro, había dado quiebra y habían quedado sin trabajo. Y hubo gente que miró feo, como que, por eso va a orar. Este, Sí, de, y, ¿eh? sí, sí, está bien, está bien. Uno de los, Eh, no, no es que quiera interrumpirte, pero no, como dale, dale, hoy tenemos menos perdón. tiempo porque después tenemos que revisar las fechas y estas cuestiones, quería darle la palabra a Alberto, creo que levantó la mano. Sí, puede ser. Gracias, María Luz, por el ejemplo. No, no, Alberto, sí, era un poco en realidad para sumar a lo que decía también, bueno, Alejandro y ahora María Luz. Creo que a veces yo siempre pienso, a ver, o antes eran toda una manga de degenerados que por eso tenían que vestirse así, porque enseguida se descontrolaban, no haber vivido en esa época, o capaz que hay miedo como justamente a cómo va a reaccionar uno o a si uno se enfrenta a determinada situación, cómo manejar los sentimientos, cómo manejar, digo, me parece que a veces todas esas normas o esas cosas son producto del miedo, me da la sensación de afrontar realidades o de afrontar algo, decir, no sé, ver una mujer manga corta y listo. Digo, no sé, era eso, nada, lo estaba pensando mientras iban hablando, así que... bien. Sí, sí, creo que la frase de vos en un sentido responde a lo que vos decís. Bueno, acá levantó la mano sí. ¿Quién levantó la mano que me sale? No, profe, siempre levanto la mano. Ah, bueno, No, de paso, léenos la frase de vos cuando termines tu intervención, así unimos esto que venía diciendo del miedo, ¿no? Quizás la ausencia de una experiencia profunda de Dios es reemplazada por el miedo, que es un poco lo que decíamos en el texto de la barca. Dale. bien. Bueno, leo lo de Leonardo con No, la no, como Cristina. quieras, Perdón, bien. como vos quieras, dale. No, que me hace pensar no solamente lo que usted pone de voz, que toma como dos posturas, también que venimos revisando de la carta del Papa, o el escrito del Papa y también el video. Me hace pensar recién que las problemáticas estas de la ropa o las formas son problemáticas que se dan generalmente sobre un decoro que ya la iglesia hoy creo que lo tiene superado, ¿no? Ya en los 60 ya no se hablaba, en los 70 ya no se hablaba de estas problemáticas de cómo llegaba el miembro a la iglesia, cómo llegaba la gente a la iglesia. Creo que las problemáticas que hay hoy, yo me preguntaría, ¿qué es la iglesia para María? ¿Qué es la iglesia para nosotros? ¿Cómo hacemos iglesia? Si es que ser iglesia es leer un texto bíblico dentro de un marco de un templo y narrar desde una perspectiva, como dice
Leonardo Boff, de estos maestros de doctrina, o el vínculo en cualquier lugar y presentar a un Dios esperanzador y que puede transformar la vida, que puede transformar el mundo del otro, así como transformó el mío. Entonces, por ahí es como que no, hoy creo que la revisión que tiene que hacer la Iglesia, más allá del testimonio y de la misión que tiene, nosotros lo vimos ya claramente que las iglesias están percibiendo tener cantidad de gente en la iglesia, pero se hizo la pregunta, ¿dónde está la iglesia ahora? ¿Cuál es la iglesia que se concibe hoy? Es la que está guardada en el templo y que está alejada o distanciada, porque ella cuando dice, cuando yo quiero ir a la iglesia, es como que es algo abstracto, algo lejano, y por eso la pregunta es, ¿son temas para debatir hoy? ¿Siguen siendo el decoro, las formas, inclusive la educación de la persona en el ámbito del templo? Si me permitís una respuesta, lamentablemente sí. O sea, no debería, como vos dijiste, porque ya esto se viene debatiendo desde a nivel de modernidad, sí, de los años 60, pero en la realidad de muchas de las iglesias históricas, quizás, y en general, vamos a hablar de las comunidades, sí sigue siendo un tema. Quizás no solo lo exterior, sino lo que representa el exterior y cómo eso confronta con precisamente la seguridad que está basada en el miedo, digo yo, interpretando un poquito lo que dice vos, y no la experiencia profunda de Dios. Por eso el texto de la barca, ¿no? Jesús tiene una experiencia profunda de Dios y de allí nace su calma o su eclesialidad, para decirlo de alguna forma. Coincido con que la pregunta hoy debería ser ¿qué comunidad queremos ser? Pero no podemos hacérnosla sin, a mi entender, sin volver a esta vieja pregunta de qué iglesia somos, en el sentido de que si tenemos todavía estas características negativas. Está bueno, yo entiendo, y ojalá no tuviéramos que estar discutiendo estas alturas de cómo vamos vestidos, cómo no, pero todavía está esto, y bueno, es el desafío que tenemos ahora. No digo todos, pero es parte de nuestra realidad. Bueno, tengo un lío con las pantallas, perdón. ¿Alguien que lea la frase de vos, puede ser? La crisis actual de las iglesias históricas reside en que sufren la ausencia de una experiencia profunda de Dios. En su lugar surgen los jerarcas y los maestros de doctrina, etc. En una palabra, el poder religioso. Este está menos interesado en la verdad de Dios y mucho más en la seguridad de un sistema religioso. A la que más él teme es al místico, al fiel que testimonia experimentar a Dios y en nombre de él, sin pedir permiso a nadie, inaugura una nueva palabra e introduce nuevos comportamientos. Bien, ¿cómo vinculamos esto de vos con lo que nos estaba diciendo recién nuestra hermana? Y para que ponga la pantalla completa, no sé por qué no se puede. Ahí está. Bien. ¿Cómo lo vinculamos? A ver, alguno de los que no participó. Ah, Jonathan, levantó la mano. Dale, Jonathan. A mí me parece que el místico no tiene doctrina, no tiene dogma, va movido por el espíritu. Va donde Dios dice que vaya, él va. Habla la palabra de Dios, evangeliza, está donde tiene que estar, en el barro, en el agua, en el cemento, en el templo, donde sea. Creo que como Jesús, a eso estamos llamados. Como comentaba, si no existiera, salíamos a predicar a la calle, como sea Jesús, no habría problema de cómo están vestidos, ni si sabe o no sabe, qué cultura viene, de qué clase social, porque la calle es del pueblo, es de todos. Ahí nadie nos puede decir, vestite así, vestite de la manera, sentate así. Nosotros del pueblo somos los dueños de la calle. Tenemos que recuperar la calle.
Más Bien. que traer gente al templo, es recuperar el pueblo, a la gente. Suena muy actual, hay que recuperar las calles. Pero sí, se entiende y está bien. Vuelvo a la pregunta, y que está relacionada justamente al tema de la clase 7, ¿no? La espiritualidad que produce el Espíritu Santo, ¿qué tipo de comunidad quiere formar? ¿Sí? ¿Cómo se va a reunir esa comunidad? ¿Cómo va a celebrar? ¿Cómo va a compartir la fe? Volvemos a lo de Marisa, ¿no? En su casa hay una comunidad de fe, hay una experiencia mística porque no tienen que hacer, para inaugurar ese lugar, hacer tantas. Yo incluso fui parte apoyé eso, con la iglesia fuimos y apoyamos con algunos materiales, eso que se cuenta ahí, digo, porque era un espacio abierto, no había que mandar carta, que a la junta esto, que aquello, que a lo otro, y hacer toda esa vuelta, y bueno, complicaba un poquito las cosas. Pero por eso insisto, ¿qué tipo de eclesialidad, a qué eclesialidad nos va a llevar, ¿no? Quizás. Sí, ahí está alguien. Para Alejandro levantó la mano. Alejandro, sí. No, vos sabés que estaba pensando, estaba leyendo recién lo que escribe Alicia. Yo siempre he sido, bueno, alguna vez lo he comentado, un gran militante en todos sentidos, tanto lo político, lo religioso. Pero vos fíjate que la experiencia más profunda que he sufrido en el último tiempo, los últimos 10 años, fue la experiencia de la pandemia, la experiencia de Zoom. Ajá. O sea, será por la distancia, por la pantalla que había entre nosotros, que, digamos, la gente a lo mejor se largaba a hablar más, pero la espiritualidad más profunda que yo vi era los domingos con nuestro culto y los miércoles con, como se llama, la meditación bíblica. Era impresionante porque yo era el que abría el Zoom y tenía gente, me avisaba, me llegaba mensaje que a las 7 menos cuarto ya había gente que estaba esperando entrar a la sala, cuando abríamos a las 7. Y la idea que teníamos con mi pastor, con Carlos Amarillo, era hacer 1 hora y nunca bajábamos de 2 horas. Una de mis peleas, de comillas, que tuve con Carlos fue que Carlos quiso volver plenamente a la presencialidad y yo le dije, no, dejemos una. Y sigue siendo prácticamente más concurrida la del Zoom, perdón, que ¿cómo se llama? La presencial. Claro. Es paradójico, ¿no? O sea, no sé, no le puedo explicar el motivo, pero simplemente lo quería mencionar porque fue algo que me impactó mucho, y aparte mi compromiso personal y de toda la gente era infernal, o sea, no, infernal no, impresionante, Está pero bien, bueno, era eso. entendió. Pero bueno, se clavo. ¿Hay alguien? Sí. Sí, yo por Dale. ahí me imagino una iglesia en el sentido de no mucha gente, no sé por qué, pero sí, porque cuesta ponerse de acuerdo, tal vez en mi experiencia, pero sí de pequeños grupos. Digo grupo operativo, va a sonar, me suena por mi historia otra cosa, pero digamos, pequeños grupos que sean prácticos, que puedan poner en praxis lo que se ora y se reflexiona. Quizás se pueda hacer más grandes, pero me parece que podría ser a partir de una experiencia de estudio bíblico, ¿no? Quizás un estudio bíblico bien comprometido, reflexionado, y creo que podría ser a partir de una vivencia así. Porque, no sé, pensar toda una iglesia en hacia una experiencia espiritual a veces eh, no sé, no lo imagino en el contexto actual que estoy.
No sé si se ha dado en otros momentos de la historia, sí, pero en el origen del metodismo mismo, pero no me lo imagino en el contexto actual, donde hay tensiones por esto, porque qué dijiste, sí, qué sé yo, viste, aparecen tensiones, cosas que no se pueden ni decir, que son menos inclusivas que no sé qué a veces, entonces, no sé, es difícil, creo que hay que, quizás en pequeñas experiencias se pueda dar mejor esta espiritualidad, ¿no? Pero que esté plenamente consciente de toda la iglesia de eso, ¿sí? Bien. Compartido. No vamos Nosotros empezamos a hacer retiros. no tenemos más tiempo. Ah, bueno. Pido mil disculpas porque me encanta este momento, pero necesitamos hacer un cierre porque hay cuestiones administrativas. Así que les pido mil disculpas. Pero lo bueno es esto, que estamos hablando de cómo queremos experimentar la fe, ¿no? Ya tenemos un montón de lo que creemos, la tradición, y claro, no estamos hablando de, bueno, quizás sí alguno vea que no le quede otra que abrir otra iglesia, que ese es todo un tema también. Lo que sí está claro es que, viste, Raúl decía, hacemos un estudio bíblico. Bueno, estamos probando ya desde nuestra propia práctica. Pero lo que decía Alicia por ahí contrasta en el sentido que si dejamos que sea el contexto o la realidad la que nos diga cuál es la práctica. A ver, María, ¿cómo te gustaría que sea la iglesia quizás en tu casa? ¿Qué podríamos meditar? ¿O cómo podríamos leer la Biblia? ¿O cantarla? ¿Qué sé yo? Porque hacer un estudio bíblico presupone, por ejemplo, que las personas saben leer, ¿no? Y eso incluye muchas otras cosas. No lo digo por lo que dijo Raúl, simplemente de que son las formas, muchas maneras y experiencias, que no es el tema puntual con el que quisiera cerrar hoy. Sí la pregunta, está bueno que nos estemos preguntando esto, pero sabemos que evangelizar a veces, bueno, ha implicado que se abran iglesias nuevas porque la estructura se resiste. Le pasó al mismo Leonardo Boff, y hay que tener, insisto, lo que no es negociable es la comunidad, ¿no? Y la comunión. Buscar el discernimiento también del Espíritu Santo, y en todo caso ver cómo, bueno, bancarse la diversidad, la inclusión, cómo integrarnos nosotros, cómo integrar, bueno, quedará en la experiencia que cada uno tiene de su fe. Me gustaría cerrar con la canción de Charlie, vieja la canción, pero me parece que está buena. Sí, Raúl, yo comparto también, ahí estoy leyendo lo que dice, pero sí quiero destacar esto, saliendo y en el encuentro vamos a quizás descubrir nuevas formas de eclesialidades que también podemos hacerlas sin necesidad de romper con la estructura, por lo menos, o de desprendernos de la estructura en la que estamos, o desde donde hemos recibido la fe. Bueno, solo quiero cerrar con la canción de Charlie, ya algunos de ustedes la comentaron, pero me parece buena, más allá de que es de otra época, sí se replica esta sensación de que la realidad es monstruosa. En aquel tiempo era una dictadura de verdad con botas y con represión concreta. Hoy hay otros tipos de territorios, otras soledades, otras angustias, otras búsquedas desesperadas, como plantea la canción. Pero a mí lo que me impacta de la canción de Charlie es cómo se definen ellos, no como superhéroes, porque en esto de salir está el complejo mesiánico, vamos a ir a salvar, y no es así, no somos superhéroes ni superheroínas, ¿no? Ni superestrellas, dice Charlie, superstars tampoco. Entonces dice, estamos aquí, ¿para qué? Tratando de que se muevan esos pies. Eso es un poco la evangelización, activar la vida, levantar al caído, a la caída, tocando hasta el amanecer por la noche,
Así cuando la iglesia duerme, digamos, ¿no? El baile va a empezar y después termina diciendo, quiero verte otra vez. Formamos parte de tu realidad. No es que ni siquiera nos vamos a meter en la realidad como si nosotros venimos de una realidad superior e invadimos y nos abajamos a una realidad inferior que la nuestra porque tenemos las herramientas, ya sea teológicas, sociológicas. No, somos parte, formamos parte, compartimos esta realidad y para eso estamos aquí. Bueno, así termino yo. Esta parte formal les agradezco de corazón, estuvo buenísimo compartir estas 7 clases. Y dejamos un ratito ahora para algunas preguntas que quieran hacer o expresar lo que tengan ganas. Alberto, dilo. No, una consulta, porque no sé, por ahí ya lo hablaron al principio, el tema del examen o del trabajo final. ¿Cuál es la consulta? No, que si se habló algo, se definió algo, ¿no? Ah, ok, no. Concretamente hacen el trabajo que está en la consigna y por una cuestión de formalidad, como nos han sugerido, cuando sea la fecha, quizás pueda ser de a 2, de a 3, hay un tribunal formado por 3 profes, uno virtual y el otro va a estar presencial, no virtual, no va a estar presente en el Zoom, no es obligatorio, 2 solo presentes, en este caso a mí me toca con Daniel y Bruno, para ser testigo de cuando presenten en un momentito el trabajo final, eso es todo. Ok, o sea, va a haber un Zoom, o sea, en el Zoom se va a presentar el trabajo final, digamos, Claro, más allá de la entrega por texto, digamos. La entrega por texto es para que, bueno, estén Sí, en forma y luego en el Zoom explican, se profundiza un poquito qué quisieron decir, quizás esa es la idea un poco. perfecto. ¿Y puede explicar un poquito el trabajo final? Porque ahí hay unas preguntas, pero no me queda claro si esas preguntas, cómo tienen que estar esas preguntas, no me queda muy claro. 2 cosas rápidamente. Una, el foro es calificatorio, el foro formamos parte de tu realidad. O sea, tiene un punto de los 4 puntos de la última unidad, ¿sí? Los otros 3 son del trabajo final, por eso es importante que también participen en el foro. 2, lo que dice es que podemos pensar en una actividad, hay que escribirla, ¿sí? Llamémosle de evangelización, describir el grupo, la persona, los participantes, no necesariamente la tienen que realizar. Es como para poner en práctica todo lo aprendido de alguna forma en alguna acción, ¿sí? Se puede buscar un texto bíblico, como dice aquí. La condición es que sea afuera del templo, ¿no? Insisto, acá puede ser un club, cada uno según su contexto, ¿no? O un comedor barrial, bueno. Y no necesariamente la tienen que realizar, es una proyección. Las 3 preguntas, lo que incluyen es una forma de encuesta, o sea, preguntarle a estas personas o a este lugar donde vayamos a querer realizarlo, si esta actividad, estas 3 preguntas, que son de orientación, como dice acá. O sea, lo que queremos es de alguna manera ver qué nos dicen acerca del Evangelio, de lo que estamos haciendo, escuchar, ser receptivos, para que tengamos, no solo desde nuestra práctica acá en la clase, desde lo que hemos leído y compartido, sino también desde una experiencia real, un aporte que hacernos a nuestra propia comunidad. Entonces, la tercera pregunta, ¿cómo les gustaría que fuera Dios con este mundo? ¿Se acuerdan? Esto viene de una de las lecturas que hicimos, en Paola. Bueno, ¿cuál es la duda concreta? Pero esto implica hacer una práctica de eso y poner las respuestas de la gente.
Si elegís, mirá, a ver, espera. Debe incluir, sea en forma de encuesta, si querés salir a hacerlo así, de conversación o lo que se te ocurra, las siguientes preguntas orientadoras. No necesariamente tienen que estar estas. Es una orientación por si tenés que armar una encuesta. Pero puede ser directamente que te juntes un día, salgas a tu cuadra y vayas, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Y digas, bueno, voy a ir a conversar con las 3 o 4 personas a las que veo regularmente en mi cotidianeidad y con las que nunca conversé, no sé qué piensan de Dios, y bueno, decirles, necesito hacer un ejercicio para un estudio que estoy haciendo, ¿qué me dirías de esto, de esto y de esto? Eso se puede hacer grabándolo, se puede hacer pidiéndole permiso a la persona, obviamente, escribiéndolo, vía WhatsApp también se puede hacer, pueden armar un grupo de WhatsApp con personas con las que ustedes tienen vínculos, ¿sí? Y a través de ese grupo de WhatsApp hacer esta breve encuesta. Lo importante es que puedan sacar una conclusión que no sea solo un análisis de los textos que hemos visto, sino una experiencia práctica que ustedes puedan tener. Digo lo del grupo de WhatsApp porque es algo que se utiliza mucho hoy en día y es uno de estos nuevos territorios quizás a explorar en la evangelización. Disculpe. Alicia. Entonces, sí, es un pequeño proyecto que sea de evangelización, que nosotros podamos escribir cómo lo vamos a hacer y también lo que pasó y dejar una conclusión y también articular seguramente con algunos de los textos que venimos trabajando. Claro. Entonces podría tener el formato de una pequeña introducción, un pequeño desarrollo y una conclusión, y también posicionarnos frente a lo que sería la evangelización. ¿Podría ser así? Sí, sí, por supuesto. O Bien. sea, si por ejemplo lo vas a hacer por un grupo de WhatsApp, describís al principio que esa va a ser tu intención, escogiste un grupo de WhatsApp de docentes, amigas tuyas. Ahora, la fundación, donde estamos trabajando, que tenemos, tengo un pequeño proyecto de evangelización, por ejemplo, cómo abordamos alguna temática. Por ejemplo, no hay agua ahí. ¿Qué haría Jesús en un lugar que no hay agua? Bien, está bueno. Y ahí le hago preguntas, ¿qué piensan ustedes de Jesús? ¿Cómo actuaría él hoy? ¿Qué piensan que podría hacer? ¿Andaría con nosotros denunciando o no? Y de ahí veo qué es lo que contestan y vamos a trabajar en el barrio, los llevo a trabajar en el barrio y después hago la conclusión. Sí, ese es un buen ejemplo. Insisto, el tema es que una situación de territorio nos desafía a poner en práctica un poco lo que hemos trabajado. Pero no quiero presionarlos porque yo sé que ustedes no son los encargados de la iglesia, quizás no pueden, no es un proyecto de iglesia que tienen que armar, ¿se entiende? Para evangelizar. Ojalá después les sirva. Vean qué recursos tienen, ábranse, y se plasma de alguna manera, sí, esquemática, a quién está dirigido, objetivos. Esto pueden hacerlo antes o después de la práctica. Porque a veces la práctica puede surgir de alguna conversación con amigas, con amigos, y hablar sobre esto, y bueno, plasmarlo luego en la experiencia así. Clara levantó la mano. Sí, que dice en la consigna del trabajo, dice buscar un texto bíblico. Es decir, no una experiencia genérica, sino, o no. Porque en la consigna lo dice, pero no sé si es, mi pregunta es, ¿eso es taxativo o no? No, no es taxativo. No es taxativo, no es obligatorio. A ver, el texto bíblico es para que les sirva quizás a ustedes desde dónde se inspiraron para esa actividad, ¿sí? Por eso dice que sirva de inspiración para la actividad.
es una de las opciones. Yo sé que las dinámicas a veces, yo sé que todos preferimos dinámicas muy estructuradas y muy claras para hacerlo más concreto al trabajo, pero bueno, estamos en un tiempo de transición también pedagógica en muchas cosas. Y animémonos. La calificación no va a ir tanto por que hayamos cumplido la consigna exactamente. No pasa exactamente por ahí. Es una orientación la consigna. Si alguien lo va a hacer desde un lugar donde necesita un texto bíblico para justificar, que lo haga, pero no es obligatorio en la consigna, según la situación que elija. Ahí les voy a poner no obligatorio para que después no haya ninguna confusión. Gracias, Clara. ¿Algo más que quieran comentar? La clase empezamos con Charlie y terminamos con Charlie. Ah, fíjate, qué casualidad. Cierto. Es cierto, gracias. Bueno, ¿algo más? Sí, yo quisiera agregar algo más, que dentro de todo lo que debatimos en la clase de hoy, esto de lo de la pregunta del texto bíblico no venía en cuanto a que vengo pensando una de las cosas que nos suceden, digamos, en esto de la iglesia o no iglesia, adentro o afuera y demás, es el tipo de lenguaje. Si yo voy a tratar de hacer esta experiencia, esta tarea, con alguien que no se le ha hablado de Jesús, o no sé si se le ha hablado o si nunca, por ahí el texto bíblico me puede servir como para darle un marco, o sea, porque yo lo estoy haciendo en este marco, en el marco de la licenciatura en teología y de la materia de evangelización y testimonio, no como podría ser en cualquier otro marco, ¿no? Por eso preguntaba lo del texto bíblico, pensando en por ahí salir a hacer la experiencia con gente con la que habitualmente no hablo de la fe, o no sé si les han hablado de la fe, ¿no? Entiendo tu pregunta. Creo que es uno de los temas que tenemos que revisar también como cristianas y cristianos, digamos, el tipo de lenguaje que utilizamos, si es realmente comprensible para todos o no. Por eso, muy oportuna tu pregunta. ¿Por qué? Porque acuérdense que vimos también narrativas evangelizadoras emergentes o contemporáneas que no hablaban directamente de Dios. Entonces quizás podemos utilizar alguna canción en vez de un texto bíblico y sí tener nosotros el trasfondo del texto bíblico detrás de eso para, bueno, como hizo esta mujer con el perro. ¿A quién? Yo no entiendo cómo no se le ocurrió a ningún otro, en algún momento en la iglesia, pensar en cómo era la vida de Jesús desde la mirada de un perro. Hay tanto para decir así, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un montón de cosas, que ya las hemos charlado. Bueno. Muchas gracias por todo, profesor. Y por esos videos donde ha puesto tantos conceptos, tantos símbolos, la verdad que yo he quedado asombrada de cómo ha encontrado los paisajes para explicar cada cosa. No, me encuentran a mí, yo no lo... Es cierto. Y buenísimo, y bueno, a nosotros, yo qué sé, a veces nos cuesta entender muchas de las cosas que intentas explicar, pero ya iremos entendiendo. No, está bien. Gracias. Practicando. Sí, bueno, básicamente hay después